10 semanas de amenorrea. ¿Cuál sería su diagnóstico? Ya la revisan y además tiene datos de irritación peritoneal. ¿Cuáles serían los datos de irritación peritoneal? Hey, lo vimos en exploración de abdomen. Yo se los dije, se los repitió la doctora Ruth. ¿Hay inflamación en peritoneo? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta clínicamente cuando lo exploramos? Por el signo de rebote. El signo de von Blumberg o de rebote. ¿Sí? ¿Cómo se explora? El ¿Cómo se paciente va a explora? presentar dolor a la hora de que el explorador retira la mano del abdomen. Así es, entonces le decimos, le presionamos, hacemos una palpación profunda, le preguntamos si le duele. Nos va a decir que sí le duele. Entonces le pedimos que nos diga si le duele más cuando le presionamos o cuando le soltamos. Y en ese momento le soltamos. ¿Sí? Y entonces él va a decir si le duele más cuando se libera la maniobra, entonces es una prueba de rebote positivo o von Blumberg positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico al que llegan con esos datos? La peritonitis. Obvio que tienen una peritonitis. ¿De qué tipo? Tienen que analizar todos los datos clínicos que se les dieron. ¿Sí? ¿Qué es significativo dentro de los datos clínicos que les dije? Todos los datos de shock, pero aparte, ¿qué les dije que tenía la paciente? ¿Amenorrea de cuánto tiempo? De 10 días. 10 semanas. Entonces, ¿con qué puede estar cursando? ¿Eh? Anímense, piensen, relacionen. ¿Podría ser un embarazo? ¿Un embarazo qué? Pues ya tiene amenorrea, yo pienso que está embarazada. Ectópico. ¿Mm? Embarazo ectópico. Nada más ectópico. ¿Qué otra característica, qué otro apellido tiene? Ya uno en nombre es embarazo. El apellido ectópico. Y ahora el segundo apellido. ¿Extrauterino? No, ese ya es ectópico. ¿Cuál es su segundo apellido? Si está en estado de shock, ¿qué está pasando? ¿Sería con ruptura? Ruptura, roto, ¿sí? Con hemoperitoneo.
¿Sí? Está muy complejo pensar. ¿Eh? Entonces se tienen que analizar absolutamente todos los datos. Entonces, si les llega en esas condiciones, no tiene una herida, no tiene ningún otro problema, pues lo primero que ustedes tienen que preguntar, ¿sí? Su fecha de última menstruación y agua pasa por mi casa, embarazo ectópico roto, hasta no demostrar lo contrario. Ahora es una ancianita y tenía un chipote en el abdomen y ahora tiene un estado de choque hipovolémico, pues entonces a lo mejor ese aneurisma está roto y está permitiendo la salida de la sangre, ¿sí? Entonces tienen que analizar absolutamente todos los datos concernientes al paciente. Entonces, aquí vemos una taquiarritmia, digo una taquicardia y una bradicardia. Aquí una arritmia completa, ¿verdad? Vemos cómo la amplitud del pulso cambia en cada una de las cosas, en cada uno de los latidos. Y en qué casos encontramos una arritmia completa, particularmente en los datos de fibrilación auricular. ¿Cuáles son las principales causas de fibrilación auricular? Fue una tarea que les dejé. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, es que se cortó. ¿Cuáles son las principales causas de fibrilación auricular? ¿Qué enfermedades? ¿Enfermedad de las arterias coronarias? No, Puede ser por una alteración en el sistema de conducción. Hay uno que es de Wolf Parkinson White, ¿no? no. Ah, Ese es de síndrome de preexcitación. ok. Se pueden enzimar ahí de los QRS. ¿Podría ser problemas en las válvulas cardíacas? ¿Mm? ¿Problemas en las válvulas cardíacas? ¿Cuál problema? ¿Cuáles problemas? Una insuficiencia. ¿Mm? Una insuficiencia. No. Entonces puede ser una cardiopatía reumática con afectación valvular, la más complicosa se llama estenosis mitral. Puede ser doble lesión mitral y última, insuficiencia mitral. ¿Sí? Entonces esa cardiopatía congénita, pues reumática puede dar una fibrilación auricular. ¿Qué otras enfermedades? Hay una enfermedad endocrina y hay otra enfermedad metabólica. Ya no puedo darles más pistas. La endocrina. ¿Hipotiroidismo? ¿Mande? ¿Hipotiroidismo? No, estás casi ardiéndote. Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Sí? ¿Cuál otra? ¿Cuál sería la metabólica? Yay. Pues esa es la metabólica, ¿no? El hipertiroidismo. No, ese es endocrino. Tiene que ver con lo que acabamos de revisar. La enfermedad arterial periférica.
¿Cuál es una de sus principales causas? Puede ser por una embolia. No, ese no es metabólico. Y algunos la llaman cardioangioesclerosis, ¿sí? Una afectación del miocardio que afecta al endocardio y que como consecuencia produce cambios a nivel de las vías de conducción y entonces se produce también una fibrilación auricular. Entonces, por lo mismo, es común encontrar esa fibrilación auricular en ancianos. Yo les sugiero que ausculten y que palpen el pulso de sus abuelitos. Es posible que encuentren alguna alteración. Entonces, podemos tener, ya habíamos hablado de la temperatura. Si está disminuida, pues hay disminución del flujo. Si está aumentada, pues hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Y la presencia de soplos que pueden ser arteriales, que es común escucharlos, y los venosos solamente los llegamos a escuchar cuando son venas muy grandes o bien que tenemos el ultrasonido Doppler. Entonces, aquí les doy también el aporte de que sí es posible el soplo más el frémito, ¿sí? Y entonces cambian los soplos si se trata de una estenosis o si se trata de una insuficiencia. Entonces, en el caso de la estenosis, el pulso va a ser mucho menos intenso y va a ser más ruidoso y siempre va a ser sistólico. Y en el caso de la insuficiencia, vamos a ver que puede presentarse un soplo sistólico y diastólico. ¿Por qué? Porque permite que la sangre regrese al ventrículo, porque no está conteniendo, o sea, la válvula ya no es competente y permite la salida, pero también permite el retorno de la sangre al ventrículo. Por eso se escucha un soplo sistodiastólico y se conoce como el pistoletazo o su signo de Durocier. ¿Sí? Entonces la toma de la presión, como ven, no se sigue lo que establece la norma, pero debemos procurar que la posición del paciente y todos los requisitos que marca la norma, que cuáles son. Hey, ¿ya no hay nadie? Sí, Pues entonces díganme cómo se debe tomar la presión arterial. ¿Qué debe hacer el paciente y qué debe hacer el médico? ya va a acabar la sesión, profe. Bueno,